Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a ver pronóstico de serie de tiempo con Python. Vamos a ver cuatro modelos, como el modelo ARIMA, que es un modelo estadístico econométrico. También vamos a ver el modelo Random Forest, que pertenece a los modelos de inteligencia artificial, como de Machine Learning. Por otro lado, también tenemos el modelo LSTM, un modelo de redes neurales. Y por último vamos a ver un modelo de serie de tiempo aplicando Prophets. ¿Qué vamos a ver en este tutorial de aprendizaje de pronóstico de serie de tiempo? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver una introducción de serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Características de la serie de tiempo, algunos supuestos, los tipos de serie de tiempo que podemos encontrarnos. ¿Cómo evaluar un modelo de serie de tiempo? Algunas métricas estadísticas que nos ayudan a nosotros poder determinar si nuestro modelo va a estar bueno o correcto. Y también vamos a ver otras cosas más. Por otro lado tenemos ya lo que sería el ARIMA. Pues aquí vamos a ver la definición matemática del modelo ARIMA, cómo leer los datos, hacer un análisis exploratorio de los datos, aplicar la prueba Dickey-Fuller para ver si la serie es estacionaria, división de los datos en entrenamiento de prueba, aplicación del modelo ARIMA, implementación del modelo y ver resultados también. También tenemos lo que sería el modelo LSTM, que sería, aquí vamos a ver la estandarización de los datos, la modelación del modelo y la evaluación del modelo. Tenemos también lo que sería el modelo Random Forest. Vamos a hacer una idea intuitiva detrás del bosque aleatorio, unos cambios de ingeniería de datos, implementación del modelo Random Forest y la evaluación del modelo. Por último, lo que teníamos es el modelo Prophet. Vamos a ver un resumen básico de su entorno y vamos a hacer la evaluación. Y como conclusión vamos a hacer una comparación de todos los modelos para ver cuál es el mejor resultado de manera visual, gráfica, parte de la visualización, cuál es el mejor modelo que podemos proseguir nosotros. Bien, vamos a continuar entonces viendo lo que sería una serie de tiempo. Pues como ya muchos de ustedes sabrán, una serie de tiempo es una secuencia de datos u observaciones medido en determinado momento. Esto fue uno muy importante y que nos va a ayudar a nosotros a poder comprender mejor lo que estamos tratando de decir sobre la serie de tiempo. Aquí cabe destacar que dice momentos ordenados y cronológicos. Es decir, si una serie de tiempo no está ordenada cronológicamente, va a ser muy difícil poder aplicar un modelo de serie de tiempo. Luego, visualización en una curva de que evoluciona con el tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores que toman una variable cuantitativa a través del tiempo. Aquí podemos ya poner muchos ejemplos. En la actualidad, prácticamente serie de tiempo podemos verlo en todas las áreas. Pero aquí, como ejemplo, he puesto algunas. Como el PIB anual de un país, la serie macroeconómica, ingresos de una empresa, ventas, gastos o salarios, demanda, precio de gasolina o de diésel o cualquier commodity, precio de cierre de una acción, un commodity de manera general y entre otras más. Por ejemplo, podemos también, ya sea por hora, cualquier conjunto de datos, obtener de datos, ya sea por hora. Es decir, el análisis de serie de tiempo puede ser útil para ver cómo cambia un activo, un valor o una variable económica dado con el tiempo. También se puede utilizar para examinar cómo los cambios asociados a un punto de datos elegido se comparan con los cambios con otras variables durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, estas son algunas aplicaciones donde nosotros podemos aplicar modelos de serie de tiempo. Como les he comentado, existen muchas aplicaciones donde podemos aplicar en la actualidad serie de tiempo. Algunas características de la serie de tiempo, podemos observar, tenemos que la serie es una colección de puntos de datos que se almacenan con respecto a su tiempo. Aquí ya hace un énfasis en el análisis matemático o estadístico, donde podemos realizar este tipo de datos para encontrar patrones que pueden estar ocultos debajo de una información.
en lo cual significativamente se denomina análisis de serie de tiempos temporales o análisis de serie de tiempos o análisis de serie de tiempos. Esta técnica de modelos de series temporales se utilizan para comprender esos patrones del pasado a partir de los datos y tratar de pronosticar un horizonte futuro. Aquí cabe destacar, voy a seleccionar esta parte que dice tratar de pronosticar. La verdad es que nosotros, los científicos tratamos de pronosticar este tipo de actividad. Es decir, tratamos de pronosticarlo porque realmente no tenemos una certeza de lo que va a suceder en el futuro. Es decir, en el cual cada observación con marca de tiempo de manera continua, aquí también esto es importante tenerlo en cuenta, que las marcas, los datos que hemos definido, recordemos la definición que hemos visto anteriormente, de manera cronológica y continua, aquí tiempo continuo, y la variable objetivo a veces se enmarcan como problemas de regresión. Es decir, son modelos sencillos de regresión que al descomponerse la fecha en minutos, horas, días, semanas, meses u años, que no es la forma, muchas veces algunos dichos datos como resultado obtenido de son deficientes. Entonces aquí esta parte tenemos que siempre estar pendiente nosotros a la hora de manejarlo. En serie de tiempos tenemos que tomar en cuenta siempre algunos supuestos que podemos encontrar. Yo me he planteado algunos supuestos acá, que en general pueden existir otros. Aquí ustedes pueden dejar su comentario o en el GitHub que yo les voy a compartir, pueden hacer su aporte también y agregar esos nuevos supuestos que ustedes consideran que se pueden aplicar. Entonces, algunos supuestos más comunes que se hacen en la serie de tiempos se basan en el sentido común, pero siempre debemos tener en cuenta algunas cosas más. Los pronósticos a muy largo plazo no funcionan bien. Y eso lo podemos ver cuando podemos aplicar, por ejemplo, un modelo de media móvil, un promedio de media móvil que generalmente se aplica bastante en las acciones, en los tipos de activos financieros. Ahí cuando aplicamos a largo plazo unas predicciones, pues se distorsiona demasiado. Pero regresando a los supuestos, el pronóstico se realiza teniendo en cuenta que el mercado, en el caso de los mercados financieros, y las demás condiciones no van a cambiar en el futuro. Es decir, que se mantienen bastante constantes a lo largo del tiempo. Claro está que esto es un supuesto y esto no realmente es así en la vida real. No habrá ningún tipo de cambio en el mercado, pero el cambio es gradual y no es un cambio drástico. Situaciones como la recesión del mercado estadounidense en el 2008 ponen nervioso a los pronósticos y, por ejemplo, eventos de la desmonetización devastará también el pronóstico. En este caso, para los países que tienen una moneda diferente al dólar, también puede provocar que esto a largo plazo afecte los pronósticos de serie de tiempo. Una coyuntura actual que nos puede también, que tenemos que tomar en cuenta como un supuesto, por ejemplo, podría ser también algún tipo de conflicto bélico, como lo que está sucediendo en Ucrania, Rusia, y otro tipo como una pandemia, en el caso del COVID-19, que nos ha afectado a los mercados y a todo el mundo. Entonces es un poco difícil poder pronosticar cuando hay situaciones de este tipo. Los tipos de serie de tiempos que nos podemos encontrar, tenemos series temporales univariadas, serie de tipo univariada y serie multivariada. En el caso de las series univariadas, pues por ejemplo, como su nombre lo dice, son datos univariados, es decir, que solamente tenemos una variable dependiente. Las series multivariadas ya podemos tener varios tipos de datos, Por otro lado, tenemos la evaluación de los modelos. Esto pues nos conlleva a poder qué tan bueno fue el desarrollo o el pronóstico que nosotros hemos hecho de nuestro modelo. Esto es parte medular de lo que nosotros necesitamos para poder comprender cómo fue el desempeño de nuestro modelo. Sí es cierto que estamos aplicando modelos de inteligencia artificial para la hora de la modelación,
pero necesitamos también una parte para evaluar. Y esto nos va a ayudar a la hora de cuando hacemos comparaciones de modelos. Estas comparaciones de modelos, pues necesitamos algunas métricas estadísticas o matemáticas que nos ayudan a nosotros a poder determinar el rendimiento de esos modelos. Es decir, si nosotros vamos a ver 4 modelos, como el modelo ARIMA, el modelo PROFITS, el modelo LSTM y el modelo Random Forest, entonces necesitamos poder comparar eso. Y para esto necesitamos algunas reglas bien definidas. En este caso tenemos las reglas estadísticas, como por ejemplo la métrica número 1, que es la medida de los errores cuadráticos medios. Matemáticamente, ¿cómo las podemos definir? Aquí tenemos, que es la sumatoria de todos los valores observados menos lo pronosticado elevado al cuadrado, dividido entre el número de observaciones. Entonces, esta es una métrica que nos ayuda a poder determinar el rendimiento, hacemos comparaciones también. Esta métrica, pues, tiene alguna parte que no nos tiene como una deficiencia, por decirlo de esa manera, es que nos da la magnitud, nos da el cuadrado. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de ventas o gastos, que es algo monetario, tendríamos una métrica del cuadrado. Es decir, por ejemplo, un error de $10.5 al cuadrado. Entonces ya no nos podría dar un significado muy intuitivo esta métrica. Es ahí donde viene la otra métrica, que sería la raíz cuadrada de la medida de los errores, que nos ayuda a poder determinar de manera con una magnitud más realista lo que nosotros deseamos conocer. Por otro lado, tenemos la métrica del MAE, que nos ayuda a poder determinar de manera absoluta la diferencia absoluta de esos valores pronosticados con los valores reales. También tenemos la métrica que también nos ayuda ver de manera porcentual de esos errores. ¿Cómo lo podemos medir de manera porcentual? Y por último tenemos la medida el R cuadrado, el famoso R cuadrado, que nos ayuda a poder también determinar el rendimiento en lugar de una métrica de error. Lo que hace es que es ideal para estimar el rendimiento de nuestro modelo. Nosotros vamos a iniciar haciendo una definición aquí en Python para poder evaluar esos modelos. La función que nosotros vamos a crear es la función que le vamos a llamar evaluation model. Vamos a crear la función evaluar modelo. Tenemos los valores reales y los valores pronosticados. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de métricas que nosotros ya vimos anteriormente. Esperamos que se ejecute y luego ya tenemos ya definida nuestra función. Entonces el pronóstico de serie de tiempo, ya que hemos hecho un resumen de la parte teórica que nosotros vamos a ver sobre lo que será el pronóstico de serie, vamos a iniciar cargando algunas librerías importantes que nos van a ayudar a poder manipular y hacer el tratamiento de nuestro conjunto de datos. Entonces tenemos aquí para manipular datos y tratamiento tenemos NumPy y Panda. Para la parte gráfica tenemos Matplotlib, HBPlots de Panda, Simword, StatModel y Plotly. Vamos a ejecutar esta librería. Bueno, aquí tenemos alguna salida en particular, algunos colores que quiero que llevemos la parte dinámica de nuestro gráfico. Por otro lado, tenemos la parte de la modelación. Lo que teníamos aquí, tenemos aquí, por ejemplo, la librería de StatModel, que nos va a ayudar a poder encontrar algunas características en específico, como por ejemplo el modelo ARIMA. Podemos aplicar un modelo que sea multivariado o un modelo en particular diferente al modelo ARIMA. Las librerías StatModel, como la parte gráfica, la estacionalidad y la prueba de Dickey-Fuller, que nos va a ayudar a poder determinar si la serie es estacionaria. Por otro lado, tenemos la librería del modelo AutoArima, la métrica de evaluaciones, y para que no presenten algún tipo de advertencia o mensaje, pues tenemos la ignorar como import warnings. Esperamos que nuestro modelo se ejecute. Vamos a ejecutar esta parte. Cargamos nuestra librería ahora de la parte de la modelación. Y vamos a entrar por lo que sería el modelo que vamos a ver, el modelo ARIMA. Este modelo ARIMA pues significa autorregresive integrado por medio modelo.
ARIMA es un modelo que utiliza para predecir tendencias futuras en una serie de datos de tiempo. Es un modelo que forma de análisis de regresión. El modelo ARIMA está compuesto por tres términos, que es el modelo autorregresivo, que es un modelo que muestra una variable cambiante que retrocede sobre sus propios valores a trazados anteriores. El modelo integrado, pues, lo que nos ayuda a poder ver las opciones sin procesar, para determinar si la serie temporal se vuelve estacionaria. Y el promedio móvil tiene dependencia entre las observaciones y un error residual del modelo del promedio móvil. Para los modelos ARIMA, una notación estándar sería utilizar para cada término, el autorregresivo con el término P, el integrado con la D y el promedio móvil con la Q. Es decir, que la P sería el número de observaciones de retraso del modelo, también conocido como el orden de retardo. El D es el número de veces necesario sin procesar, también conocido, que nos ayuda para determinar si la serie se vuelve estacionaria o no estacionaria. Y el tamaño del promedio móvil, también conocido como el orden de la media móvil. Matemáticamente podemos definir un modelo ARIMA de la siguiente manera. En este caso, el modelo ARIMA, el autorregresivo de promedio móvil diferenciado, la diferencia con el modelo ARMA, el modelo ARMA sería un modelo autorregresivo con promedio móvil, es pequeño, lo que solo hay un efecto adicional que hace que la serie temporal no es estacionaria. En este ejemplo simple, esto sería una tendencia lineal creciente como se muestra en la siguiente ecuación. Al diferenciar una serie temporal, en realidad comienza a modelar las diferencias de paso con otro en lugar de los valores originales. Si los valores reales de una variable no son estables en el tiempo, aún es posible que las diferencias sean estables en el tiempo, es decir, diferenciar la serie. Por otro lado, la tendencia lineal es un gran ejemplo de esto. Imaginémonos que tenemos una tendencia lineal que comienza desde 0 y que se comienza a incrementar en 2 cada paso del tiempo. Es decir, los valores que no serán para nada estacionarios aumentarán infinitamente. Sin embargo, la diferencia entre cada valor y el siguiente es siempre 2, por lo que la serie temporal diferenciada es perfectamente estacionaria. En este caso vamos a leer algunos datos. En este caso los datos que vamos a leer son unos datos de una empresa de muebles que se llama Furniture, que es una empresa que se dedica a la comercialización de muebles y entre otros tipos de artículos del hogar. Nuestros datos, vamos a cargar nuestros datos. En este caso vamos a leer las primeras 5 líneas para observar de dónde empieza nuestro conjunto de datos de 1992. Si ustedes se fijan, 0101, 1992, 0201, es decir, que los datos están de forma mensuales. Y miramos las 12 últimas líneas de nuestro conjunto de datos. ¿Cómo están esas últimas 12? Fíjense bien que los últimos datos que tenemos de esta empresa de Furniture es de 2019, de junio y julio de 2019. Esos son los precios ajustados para esos periodos. Vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos. Inicialmente vamos a ver una información general de los datos. Aquí tenemos que los datos, por ejemplo, tenemos dos variables, la variable mes y la variable Furniture y el precio. Tenemos 331 observaciones, no tenemos valores nulos. La variable mes es una variable objeto, ya ahí tenemos que hacer un tratamiento de ese dato, y el Furniture está un formato de flotante. Primero, como hemos observado en la información general, tenemos que los datos están de manera objeto, pues tenemos que convertirla a un formato de serie de tiempo, un formato de tiempo. Entonces vamos aquí a llamar al formato DataTimes, que nos ayuda a poder convertir ese tipo de datos de objeto a un formato de serie de tiempo. Entonces vamos acá, le vamos a decir, mando a llamar a Panda, digo Panda to DataTimes y escribo la variable que quiero convertir a un formato de tiempo. Ejecutamos, le pedimos información nuevamente y aquí ya pueden observar ustedes que en este caso
tenemos aquí, a ver, vamos a poner acá un colorcito. Podemos ver que aquí tenemos objetos y aquí tenemos ya data time. Entonces tenemos los dos colores diferentes. Podemos observar acá que los datos ya están diferentes y por tanto se ha convertido, el proceso se ha realizado perfectamente. En lo siguiente que vamos a hacer, vamos a convertir nuestro conjunto de datos en formato de indexado, es decir, que vamos a indexar el tiempo. Entonces, con la función setIndex hacemos este proceso. Vamos a hacer setIndex, visualizamos, le damos a una frecuencia que es mensual y visualizamos nuestro conjunto de datos nuevamente. Ahí tenemos ya nuestros datos ya listos para hacer. Podemos observar que solo tenemos una variable dependiente, una variable dependiente que sería el precio ajustado. Veamos nuevamente una información general de nuestro conjunto de datos. Y ya podemos observar aquí que solamente nos aparece, ¿qué cosa? Una variable, que es la variable dependiente. Tenemos nada más el precio y porque ya la columna de meses ya la hemos indexado. Por otro lado, vamos a ver cómo está de manera visual nuestro gráfico. Bien, en este gráfico podemos observar que tenemos una tendencia que va creciendo. Hay una tendencia que va creciendo con respecto a los meses y también por los años. Entonces, esto ya nos marca una pauta de determinar que la serie que estamos viendo no es realmente estacionaria. Debido a que marca una tendencia creciente, entonces hay una tendencia ya bien marcada. Por tanto, podríamos decir que la serie de tiempo que nosotros estamos analizando no es una serie estacionaria. Veamos otro análisis. Por ejemplo, acá para la serie de tiempo, el gráfico de densidad, cómo está nuestro gráfico. Y también tenemos un resumen estadístico de algunas estadísticas descriptivas. Por ejemplo, tenemos 331 observaciones, el promedio es 5.975, la desviación estándar, el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el valor máximo. También podemos ver aquí cómo está la función de densidad para la variable precio ajustado. Podemos ver que no es una distribución bastante uniforme, normal. Entonces podríamos buscar una manera de cómo estandarizarla, si nosotros quisiéramos. Voy a guardar este procedimiento en una copia. Vamos a poner aquí datos. Y vamos a hacer otro análisis exploratorio de los datos. Para ver la distribución del precio de manera mensual. Veamos cómo está la distribución del precio mensual. Podemos ver aquí que de manera mensual cómo está la distribución. Pareciera bastante uniforme, bastante constante en promedio, pero podemos observar allí cómo el crecimiento paulatinamente de la distribución del precio de cada uno, cómo ha incrementado. Veamos también de manera semanal cómo afecta o cómo podemos analizarlo nosotros también. El precio semanal podemos verlo aquí también, cada una de las semanas. Okay. Una vez que hemos hecho un análisis exploratorio de nuestros datos y algunos tratamientos bastante sencillos, podemos ver el gráfico de manera general de nuestra serie de tiempo que estamos analizando. Hemos determinado de manera visual que la serie no es estacionaria. Como lo hemos determinado de manera visual, pues tenemos que determinarlo de manera práctica, probar una prueba o una métrica que nos ayuda a poder afirmar esa aseveración que nosotros hemos dicho anteriormente. Y aquí donde viene la prueba de Dickey-Fuller aumentada. La prueba de Dickey-Fuller aumentada es un tipo de prueba estadística que determina si una raíz unitaria está presente en los datos de serie de tiempo.
En otra ocasión vamos a hablar más detenidamente sobre esto y vamos a ver una definición más rigurosa de la prueba de la estacionariedad para cada uno. Sin embargo, que pueden causar el resultado impredecible para análisis de serie de tiempo. Para esto nosotros vamos a construir una función también que se llama la función Dickey-Fuller y pues está construida a partir de las pruebas de hipótesis. Vamos a ejecutar nuestra prueba. Esta prueba, ¿qué nos dice? Dice, si la prueba, el p-valor es menor que el 5%, podemos rechazar la hipótesis nula y los datos son estacionarios. Si la prueba es mayor que el 5%, no se rechaza la hipótesis nula, los datos no son estacionarios. Entonces vámonos nosotros para nuestro conjunto de datos que teníamos. Verifiquemos, aquí está ejecutándose, para ver qué resultado nos da la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Nosotros ya lo hemos determinado de manera gráfica visual. Podemos observar aquí que el p-valor es mayor que el 5%. Por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula, los datos no son estacionarios. Como ya hayamos visto nosotros que los datos no son estacionarios y lo estamos confirmando a través de la prueba de Dickey-Fuller, necesitamos convertir esos datos estacionarios. Es decir, buscar una manera de cómo esos datos se conviertan. Hay un proceso que se conviertan en estacionarios. Existen varias técnicas para poder estacionarizar los datos. Una de las técnicas que nosotros vamos a ver es la técnica diferenciada. Es decir, vamos a diferenciar nuestro conjunto de datos. En este caso voy a hacer una copia nuevamente y voy a hacer el primer diferenciado y luego aplicar la prueba de Dickey-Fuller. Estamos ejecutando. Aquí ya tengo los datos, los precios ajustados reales y tengo los datos diferenciados. Voy a volver a aplicar aquí la prueba de Dickey-Fuller para ver si los datos diferenciados son ya estacionarios. Y luego pues graficar esos datos. Aquí podemos observar en la prueba de Dickey-Fuller, para los datos diferenciados, que el p-valor es menor que el 5%. Ya, entonces la conclusión que nos lleva es que los datos sí son estacionarios. Al los datos ser estacionarios, entonces ya se rompe esa tendencia que había. Es decir, gráficamente lo vamos a ver ahorita, cuando se ejecute el gráfico usando la función plotly, que los datos ya no son estacionarios. Es decir, se rompió esa tendencia que existía, de un crecimiento, una tendencia alcista. Entonces se rompe esa tendencia. Esperemos que se ejecute la función plotly y mirar cómo el resultado de eso. Bien, aquí ya podemos observar que los datos, realmente se rompió la tendencia. Ya entonces miran que están más constantes en el tiempo, es decir, más constantes en medias y varianza, y pues los datos son estacionarios. Veamos la correlación de los datos, cómo están correlacionados los datos. Otro conjunto de datos, vamos a ver acá, ejecutar este gráfico, y podemos ver la autocorrelación simple de nuestro conjunto de datos. Y vamos a ver la autocorrelación parcial y ver cuáles son esos términos que podrían llevar. Entonces, de inicio, de prima a primera, los gráficos de autocorrelación nos ayudan a poder determinar la cantidad de términos que lleva nuestro modelo ARIMA. Es decir, la parte que lleva el promedio móvil. Podemos observar la autocorrelación, que podemos observar que la banda de confianza, hay muchos valores que son significativos y los otros que están fuera de la banda de confianza. Por otro lado, tenemos la autocorrelación parcial, que nos ayuda a poder determinar los términos del modelo ARIMA de la parte autorregresiva. Podemos observar aquí la autocorrelación parcial. Igual tenemos valores que están fuera de la banda de confianza y otros que no son muy significativos. Hagamos una descomposición de nuestro conjunto de serie de tiempo.
Entonces, la descomposición de serie de tiempo es importante porque nos ayuda a poder determinar qué tipo de modelo nos puede, o qué tipo de modelo puede seguir a partir de la familia ARIMA. En el primer caso tenemos qué cosa, el valores reales de gráficas. Luego en el segundo gráfico tenemos la tendencia, que es parecido al valores reales que ya teníamos al inicio. Luego tenemos la estacionalidad, ya aquí ya nos dice que los datos ya no es un modelo ARIMA sin estacionalidades, sino que se requiere más de un modelo ARIMA. Es decir, que se requiere que haya una estacionalidad. Ya, estacionalidad. Aquí hay dos cosas muy importantes que hay que destacar. Estacionalidad y, que la serie sea estacionaria y la estacionalidad de la serie de tiempo. Son dos cosas diferentes. Entonces, en este caso, se marca que hay una estacionalidad de nuestros datos. Y por otro tenemos los residuos. ¿Cómo están los residuos con respecto a una media? En este caso, la media Z. O sea, está muy cerca, muy constante, y eso nos ayuda a poder comprender. Entonces, acá, como la serie hay una estacionalidad, lo que necesitamos entonces es tener un modelo diferente, que es donde viene el modelo SARIMA. El modelo que vamos a aplicar es un modelo SARIMA. ¿Por qué SARIMA? Porque ya tiene una parte estacionaria. Hay una estacionalidad en nuestro conjunto de series. Entonces ya requiere de un tratamiento diferente. Antes de aplicar el modelo, vamos a hacer una división de nuestro conjunto de datos. Dividimos los datos de entrenamiento y en prueba. Miramos el tamaño para cada uno. Y vamos a ver los datos de entrenamiento con los datos de prueba. En el modelo que nosotros vamos a aplicar, en este caso el modelo AutoARIMA, que nos va a ayudar a poder realizar un modelo SARIMA. En este caso, los parámetros que llevan son P, D y Q de manera minúscula y la P, D y Q de manera mayúscula, que se refiere a la parte estacionaria. El parámetro M del modelo ARIMA pues se refiere a la periodicidad de cada estacionalidad que tenemos. En otro caso, como es mensual, vamos a aplicarlo mensual. Entonces, ya acá tenemos un contenido sobre la parte de AutoARIMA. Se los recomiendo que lo vean para que puedan entender un poco más cómo funciona el modelo AutoARIMA. Bien, el modelo AutoARIMA vamos a llamar los datos de entrenamiento, los datos de inicio de P, los términos P y Q y D van a iniciar acá. En esto le voy a decir que la parte estacional también se la voy a agregar porque es un modelo SARIMA que estoy construyendo. Vamos a ejecutar el modelo AutoARIMA. El modelo AutoARIMA nos ayuda a poder determinar de manera automatizada, los términos que lleva nuestro modelo. Entonces eso es lo que nos ayuda a poder determinar la librería AutoARIMA. Entonces aquí, si ustedes pueden observar, se van ejecutando cada una de las combinaciones del modelo ARIMA, del modelo SARIMA prácticamente. La métrica que usa es el modelo AIC, una métrica que nos ayuda a poder hacer comparaciones de modelos o de términos, en el caso del modelo ARIMA, que nos ayudan. Es decir, que el modelo que tenga menor AIC es el ganador en este caso. Vamos a esperar que se ejecute el modelo AutoARIMA para mirar cómo es el resultado de nuestro modelo. Bien, aquí podemos ya observar que se han ejecutado varias combinaciones del modelo. Podemos esperar ya que se ejecute la parte final y que nos ayude, que nos dé el modelo ganador. Dice que el mejor modelo, el best model, el mejor modelo es el modelo 011, 212. Es decir, que el modelo que nos da, que es un modelo que dice que no lleva ningún término autorregresivo, lleva un diferenciado y un promedio móvil. Lleva dos términos en el modelo estacional autorregresivo, un modelo diferencial en el modelo estacional y dos modelos de promedio móvil en la parte estacionaria. Veamos un resumen de ese modelo. Aquí tenemos el resumen. Podemos ver también que lo que nos da el modelo, fíjense bien que los p-valores todos son significativos. Es decir, que el modelo dio un buen desempeño. Es decir, que los buenos resultados está dando un buen resultado al modelo.
vamos a hacer algunas predicciones con ese modelo Octarima para luego hacer otro ejemplo basado en eso mismo. Ya que tenemos las predicciones, vamos a hacer. Bien, vamos a hacer un poco manual aplicando la librería de StatModel, el modelo Serimax. Voy a crear aquí, en este caso, recordemos que sería 1 y tengo el modelo que no había dado, el modelo 0011, el modelo 011, 212. Perfecto. Aquí lo tenemos ya listo. Vamos a ejecutar este modelo con otra librería, con la librería Serimax de StatModel. Vamos a ejecutar este modelo. Y luego le vamos a pedir que nos presente los residuos de ese modelo para ver cómo fue el funcionamiento del modelo. Entonces podemos obtener más cosas de este modelo aplicando la librería de StatModel. Vamos a aplicar aquí, extraer los residuales. También podemos extraer los residuales con la función de densidad. Vamos a aplicarlo. En este gráfico podemos observar, miren cómo están los residuales, están bastante constantes. ¿Vieron? Excepto aquí en los primeros periodos, pues hubo un pico grande, se salió pero en general se mantieron bastante constantes. Las densidades, fíjense bien, prácticamente hay unas colas muy largas, pero se mantiene una distribución bastante normal. Y nota aquí también la estadística descriptiva de medidas centrales, como la media, la expresión estándar y de rango, y algunos cuartiles. Entonces, ¿cómo interpretar la gráfica de los residuos? Vamos a ver aquí hacer un diagnóstico de esto. Este diagnóstico pues, nos ayuda a poder comprender también el desempeño del modelo matemáticamente. Entonces tenemos la estandarización de los residuales, que ya nosotros lo hemos visto, el histograma de la densidad estimada, podemos verlo, que es bastante normal, ya nosotros ya lo hemos visto. La distribución de los valores QQ, o sea, que la normalización de los datos está bastante normal. Y el correlograma, prácticamente solo hay un valor que está fuera de la banda de confianza. Un valor que es significativo, un valor significativo nada más. Entonces, de forma general, podemos observar que el modelo realmente tuvo un buen desempeño. Vamos a verlo a la hora de hacer las predicciones y hacer otras cosas que nos van a ayudar a poder determinar si eso va a estar así de manera correcta. Ok, vamos a hacer las predicciones del modelo. Veamos algunas predicciones del modelo. En este caso voy a usar la forma número 1, que es usando las longitudes de cada uno. Entonces aquí la longitud del dato de entrenamiento. Y aquí están las predicciones. Esa es la forma 1 que vamos a ver. Queremos estimar otro periodo, entonces vamos a hacerlo. Si queremos estimar otro periodo, puedo usarla usando la fecha. En este caso voy a decir, hacemos las predicciones del 2015 al 2025, por decir algo. Entonces voy a usar esta fecha para hacer las predicciones. Y vamos a observar que realmente sí se hacen las predicciones de esa forma. Entonces miren, aquí tengo 2015 hasta 2025. Perfecto. Una vez que he hecho las predicciones, voy a verlo de manera gráfica cuáles son. Las dos formas. Voy a ver las dos formas como se hicieron. En comparación con los datos reales y los datos y las predicciones que se obtuvieron. Entonces, para el primer caso, donde tengo solamente las predicciones de los valores reales, que son los datos de entrenamiento, con los datos de prueba. Prácticamente las predicciones se comportaron parecido a los datos reales. Es decir, hay una muy similitud, aprendió bastante el modelo de los datos pasados que tenemos para predecir el futuro. O sea, que sí es cierto que hay una brecha muy distante. Acá al inicio comenzó aprendiendo muy bien. Luego acá ya se fue la brecha, la distancia fue haciendo un poco, es decir, que el error de estimación se hizo más grande. Por tanto, pero sin embargo, lo que muestra aquí que la tendencia de las predicciones es muy parecida a los datos reales.
Veamos cómo se comportó cuando hicimos las predicciones de los datos, el comportamiento a largo plazo, cuando le dimos de 2015 a 2025 las predicciones. ¿Cómo fueron esas predicciones? Podemos observar acá que las predicciones del 2015 hasta el 2025, podemos observar que las predicciones fueron muy parecidas, se comportan muy parecidas. O sea, van a una tendencia que siempre creciendo y eso nos ayuda a comprender. O sea, que el modelo realmente funcionó muy bien. Veamos la evaluación del modelo. Veamos la evaluación del modelo con las métricas que ya nosotros hemos definido anteriormente. Entonces, fijámonos aquí, tengo la medida de cuadrado de los errores, el MAE, el MAPE, el R cuadrado. Bien. Vamos a guardar las predicciones que teníamos para ocuparlas más adelante. Vamos a ver el test data. Y vamos a ver que ya tenemos acá los datos. Aquí tenemos los valores reales ajustados y las predicciones con el modelo ARIMA. Ese es el primer modelo que hemos creado. El siguiente modelo que vamos a ver, el modelo LSTM, significa memoria a corto plazo, un modelo de redes neurales. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la idea de este modelo? Veamos este esquema. Comienza con algunas celdas creándose. Vamos a ver que se ejecute nuevamente. Crea una celda, concatenea, hace una puerta de olvido, hace una multiplicación, vuelve a crear otra celda de ingreso, hace una multiplicación, adiciona, hace la celda de estado, otra vez celda de olvido y por último nos va el resultado que nosotros tenemos. Más o menos esa es la idea de cómo funciona. Matemáticamente no lo vamos a ver ahorita porque es un modelo bastante complejo, pero esa es la idea de cómo funciona un modelo LSTM a corto plazo. Bien. Un poco. Entonces, en la parte del modelo LSTM de redes neurales, lo que necesitamos primero es estandarizar los datos. Veamos cómo están nuestros datos de los precios reales. Precios reales, ¿cómo están? Vamos a ejecutarlo. Vamos a observar las primeras 5 líneas. Y luego vamos a usar Fusion Ingeniero. En este caso, vamos a utilizar el MinScaler para estandarizar o normalizar esos datos. Mandamos a llamar a la librería. Y le digo que aquí que me haga la transformación. Entonces me hace la transformación de los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Vamos a ejecutarlo. Ya hago la transformación de los datos escalados. Y aquí ya empezamos a crear, vamos a hacer recordemos que los datos son de manera cronológica, pero son datos de un formato general. Nosotros vamos a crear con la librería de Keras un procesamiento de secuencia, aplicando una librería que me ayuda a convertir esos datos que nosotros tenemos a un formato generador de serie de tiempo. En este caso, le voy a decir pues, que aquí tengo los datos, son 16.1, pues son los datos de entrada y salida, y le voy a decir que me haga un generador de estos datos. A ver, control C. Entonces, es decir, que se generan unos datos de serie de tiempo a partir de la librería que nosotros estamos usando, que son necesarios para poder ejecutarse con los algoritmos de Machine Learning usando la librería de Keras y TensorFlow para redes neurales. Entonces, este es un paso necesario. Hay otra manera también de hacerlo, hay otra manera de hacerlo. Esta es una forma de trabajarlo. En otro video vamos a ver otra forma más adelante de cómo trabajar sin hacer este proceso de generar elementos de datos de serie de tiempo. Una vez que se ha generado esos datos de serie de tiempo con la función Keras, lo que vamos a hacer es la parte de la modelación. Mientras se va ejecutando vamos a ir viendo esta parte. Entonces aquí tenemos la parte de la modelación. ¿Qué necesitamos? Los parámetros del modelo LSTM con Keras. Pero vamos a ver los parámetros que se ajustan al modelo. Tenemos Hidden Layer Size, que significa que se debe proporcionar la cantidad de capas ocultas y neuronas para cada capa oculta, valga la redundancia.
Por ejemplo, si el hidden layer es 533, significa que hay 3 capas ocultas y el número de neuronas de cada capa es 5. Para cada 2 capas, para cada 2 es 3 y para cada capa es 3. Respectivamente, el valor predeterminado es 100. Tenemos, por otro lado, necesitamos una función de activación. La función de activación es de una capa oculta. En este caso hay muchas funciones que nos pueden ayudar a poder determinar ese valor. Un valor predeterminado es la función rel. La función rel es una función de unidad lineal rectificada que devuelve matemáticamente la función de la siguiente. Tenemos la función logística, la función de identidad, la función tangente hiperbólica. Por otro lado, tenemos también para optimizar los pesos, necesitamos la función solver o el parámetro solver. Hay 3 opciones disponibles para determinar en este caso, por ejemplo, la función Adams, la función LBFG, que pertenece a la familia de métodos quasi de Newton, funciona bien para conjuntos de datos pequeños. Y SD, que sería el descenso de gradiente estocástico. Tenemos el parámetro max-iter, que es este número de máximos de iteraciones que para solucionar que converja el valor predeterminado de 200. Y la razón de aprendizaje, la tasa de aprendizaje inicial para controlar el tamaño del paso para actualizar los pesos. Solo se aplica en soluciones cuando tenemos descenso gradiente estocástico. Entonces, una vez que esta parte de los generadores de los datos de serie de tiempo, pues demora un poco, hay que tener un poco de paciencia que se ejecute, y luego ya venimos a la implementación del modelo. En este caso, mandamos a llamar a las librerías, que en este caso son el sequential, el density y la LSTM para generar las capas del modelo LSTM. Una vez que hemos cargado las librerías, entonces aquí iniciamos el modelo secuencial y agregamos las capas. En este caso una capa de 200, la función de activación, la rel, y los valores de entrada. Luego una densidad y para compilar sería Adams, y le vamos a pedir que nos dé los valores de pérdida, que es la métrica a medir fuera de los errores, y que nos dé un resumen. Vamos a quedarnos aquí mientras se termina de ejecutar la parte de los generadores de los datos. Okay. Bien, una vez que se ha ejecutado el generador de serie de tiempo, vamos a ejecutar nuestro modelo. Entonces, ejecutamos, está leyendo la librería y luego pues comienza a crear el modelo. La secuencial, agregamos las capas y hacer la compilación. Y luego nos va a dar un resumen. Listo. Esto fue un poco más rápido. Luego aquí, generador, recordemos que hemos convertido nuestros datos a un generador de serie de tiempo. Entonces vamos a crearlo. En este caso le voy a decir, el epoch va a ser 50. Un epoch de 50. Aquí podemos ver entre más epoch pongamos la cantidad de veces que el modelo va a pasar por una red y va a ir aprendiendo más. Entonces esto pues también va a tardar un poco. Así que vamos a esperar que se ejecuten cada uno de los 50 epochs que le hemos dado. En este caso yo lo hice 50 porque si le pongo muchos más, pues el video tutorial se va a hacer un poco más largo y no queremos que se largue tanto. Pues, bueno, esperamos que se ejecuten cada uno de los epochs. Ahí están. Vamos a esperar que se ejecuten cada uno de los 50. Observar ya que casi termina la compilación de los datos. Ya casi se hicieron los 50 epochs para cada uno. En este caso, para cada uno de los generadores con cada uno de los 50 epochs. Ya falta un epoch nada más que se está ejecutando. Y luego una vez que hemos ejecutado los 50 epochs, vamos a generar un historial de esos datos. Cómo fueron la convergencia de cada uno de esos datos. Podemos observar que en este caso, que a medida que aumentan los epochs, pues los errores se van a ir haciendo un poco, van a ir disminuyendo. Los errores disminuyen, entonces eso va a ir convergiendo un poco más rápido. Es decir, que a medida que más epochs nosotros tengamos, la convergencia, cada uno de los errores va a ir siendo un poco menor. Vamos a hacer las predicciones vamos a hacer las predicciones de nuestro modelo. Vamos a generar una lista de los datos con los datos de entrenamiento y luego lo vamos a unir con la función append para cada uno de los datos que nosotros ya teníamos almacenados. Una vez que los datos que se han generado esas predicciones, vamos a observar esas predicciones que nosotros teníamos.
Recordemos que las predicciones se hicieron con los datos escalados, con el mix scalar. Por tanto, lo que necesitamos, veamos las predicciones que se han generado. Una vez que se hicieron las predicciones, en este caso, fíjense bien que están 0.1, no están en los datos de la escala real que nosotros teníamos. Por tanto, porque hemos trabajado con los datos transformados, usando la estandarización min escala. Para esto necesitamos hacer el proceso inverso. Entonces, hacemos la escala inversa, transformación inversa, de los datos de las predicciones que nosotros teníamos y lo vamos a observar. Veamos el tamaño de esos datos. Tamaño de los datos. Y luego vamos a hacer las predicciones. Vamos a ver las predicciones que se han obtenido. Aquí ya tenemos las predicciones de los valores reales. Es decir, ya regresamos a los valores reales, no a los valores estandarizados. Guardemos esos datos en nuestro conjunto de datos. Que teníamos test data. Y luego vamos a hacer la comparación que nosotros ya teníamos de esas observaciones. Aquí pueden observar ustedes que ya tenemos las predicciones nosotros. Vamos a obtener las predicciones de esos valores. Ya podemos ir viendo en el data frames que se nos va a presentar las predicciones que nosotros tenemos de los valores reales, el modelo ARIMA y el modelo LSTM. Aquí podemos observar valores reales, modelo ARIMA y modelo LSTM. Cada una de las predicciones de los valores que teníamos. Veamos gráficamente la visualización de los datos, cómo se muestran acá. Y por último, hacer la evaluación de nuestro modelo. Qué tan buen fue el desempeño de nuestro modelo en comparación con los otros modelos. Aquí se pueden observar muchas cosas. Podemos ver que el modelo LSTM prácticamente no aprendió muy bien de los datos que nosotros teníamos. O quizás faltaban otro tipo de tratamiento, por ejemplo, ponerle más epochs, hacer una normalización de los datos, etc. Se pueden hacer muchas cosas, muchos supuestos para tratar de mejorar el modelo. En la parte de la evaluación podemos observar buenas métricas. ¿Cuál es el resultado que nosotros obtenimos? Gráficamente nosotros lo observamos, que el modelo prácticamente no aprendió mucho. Veamos las métricas que nosotros tenemos. Aquí están los errores, cada uno. Una vez que tengamos, bien, ya con esto concluimos la parte del modelo LSTM. Vamos a ver el modelo Random Forest. El modelo Random Forest, la idea intuitiva es que en vez de tener un árbol, digamos, en este caso el modelo es fácil de usar, se sabe que tiene un gran rendimiento. Random Forest y el modelo XGBoost son dos algoritmos de aprendizaje automático más utilizados en Machine Learning. Ambos están construidos en función de base de árbol de decisiones. Y esta gran cantidad de variantes de Random Forest y XGBoost en el mercado, pero se compromete que los conceptos básicos serán relativamente fáciles de adaptarse en cualquier variante. Entonces, como les comentaba, la idea intuitiva del bosque aleatorio o Random Forest es que tengamos muchos árboles. En vez que un árbol aprenda, pues tengamos un bosque de árboles y todos esos bosques de árboles vamos a tener un aprendizaje mejor. De los cuales pues ese bosque va a ir dando mejores resultados, mejores frutos, va a ser un poco más complejo, pero va a dar buen rendimiento y mejor enseñanza a la hora de enseñar nuestros datos. Para esto vamos a cargar nuevamente nuestros datos y voy a diferenciar los datos. En este caso ya no voy a usar la diferenciación de los datos para cargar nuestro conjunto de datos. Hago la diferenciación y muestro los datos. Vamos a hacer una métrica, vamos a ver la estadística descriptiva y vamos a ver por acá, por ejemplo, cómo están los datos ya diferenciados.
Ya esta parte nosotros ya la hicimos anteriormente, podemos observar que se rompe la tendencia. También vamos a ver acá, por ejemplo, la función de densidad. Tenemos aquí unos valores que están una cola a la izquierda que nos van a causar un poco de ruido. Por otro lado, vamos a hacer una estadística de ingeniería, Feature Ingeniero. Voy a construir, por ejemplo, los datos. Voy a seleccionar los meses y los años de nuestro conjunto de datos. Y luego voy a usar la función de retraso, la función Shift, que me permite conocer esos datos a partir de los datos diferenciados. Voy a mostrar esos datos, los primeros 13 valores. En la parte de ingeniería que nosotros hemos visto, tenemos valores que ya están aquí nulos. Y luego voy a hacer una copia de esos datos y voy a eliminar los valores nulos. Voy a crear el index de los meses. Hemos eliminado los meses están indexados. Y vamos a crear la modelación. En este caso voy a hacer primero la división de los datos. División de los datos para datos independientes y para los datos dependientes. El tamaño de los datos. Listo. Una vez que tengamos eso, vamos a crear el modelo. En este caso voy a llamar a la librería Scalar. Recordemos que el modelo Random Forest es un modelo que pertenece a la familia Ensemble. Vamos a crear un bosque con 500 árboles. Datos de entrenamiento, datos de prueba y hacer las predicciones. Una vez que tengamos los datos, vamos a ver las predicciones, observar las predicciones, los datos de las predicciones que se obtuvieron. Aquí ya se está entrenando el modelo. A ver, dice que el Train Future no está definido. Vamos a ver. Ok. Ok, perfecto, sí. Nos faltó ejecutar esta parte. Los Train Future, que es la parte de entrenamiento, la división de los datos de entrenamiento y en prueba. Vamos a ejecutar esta parte. Y aquí también para los datos de prueba. Y ahora sí vamos a ejecutar nuestro modelo. Ya se nos había escapado esa parte que no la habíamos ejecutado. Veamos acá. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Recordemos, como los datos estaban diferenciados, al diferenciarlo, pues estamos trabajando con datos diferenciados, tenemos que regresar al proceso anterior. Y para eso tenemos que construir una función que nos ayude a nosotros a poder regresar a los datos no diferenciados. Miren que los datos aquí son las predicciones, ahora vamos a regresar a los datos diferenciados. En este caso voy a decir que los datos diferenciados, voy a hacer una sumatoria acumulada para regresar a esos valores. Voy a guardar esos datos, ya las predicciones reales, el modelo Random Forest. Aquí tengo ya el modelo Random Forest con las predicciones. Vamos a ver de manera visual el modelo Random Forest, cómo fue el desempeño de ese modelo Random Forest en función a los datos reales que nosotros teníamos. Fíjense bien, comenzó iniciando bastante bien las predicciones, muy ajustadas a los valores reales, luego se dispersó un poco, pero en general el Random Forest aprendió muy bien, se ajusta bien, la tendencia o el marcamiento de los datos es muy parecido a los datos reales. Veamos el comportamiento, la evaluación del modelo, usando las métricas que nosotros ya hemos definido anteriormente. Fíjense bien, tenemos un R cuadrado 67, cada una de las métricas, ya que esto podemos hacer las comparaciones con los otros modelos. Y por último vamos a ver el modelo Prophet.
El Prophet es un procedimiento de pronosticar datos de series temporales basado en el modelo aditivo, en el que las tendencias no lineales se ajustan a la estacionalidad anual, semanal, diaria, además de los efectos de vacaciones. Funciona mejor con series temporales que tienen fuertes efectos estacionales y varias temporadas de datos históricos. Prophet resiste a los datos faltantes a cambio de tendencia y por lo general maneja bien los valores atípicos. Entonces, en base a esas virtudes y esas características que tiene el modelo, la librería, la función, vamos a usar este modelo. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos primeramente. Cargamos la librería de Panda y de Prophet. Y vamos a hacer una copia de lo que nosotros tenemos para que guardemos nuevamente los datos en un conjunto de datos sin afectar los datos que ya hemos trabajado anteriormente. Cargamos la librería, esperamos que se ejecuten las librerías. Y hacemos la copia de los datos. Eliminamos el red index, mientras tanto, porque necesitamos, Prophet nos dice que tiene que tener una característica diferente, o sea, llamar a las variables de manera diferente. Entonces, para la fecha dice que tengo que tener, Prophet me dice que tengo que tener, para la fecha tiene que ser DS, y para los datos dependientes tiene que ser Y. Entonces vamos a cambiar el nombre a renombrar esa variable. Renombramos, ya tenemos los datos y vamos a crear acá, por ejemplo, los datos, la división de los datos de entrenamiento y en prueba. Creamos el modelo, vamos a llamar a la librería para el modelo, en este caso es Prophet import, y aquí construimos el modelo. Construimos el modelo, mandamos a llamar a la función y entrenamos el modelo. Una vez que hemos construido el modelo, vamos a hacer las predicciones. Vamos a crear un data frame de los datos futuros. Un data frame de los datos futuros y luego hacer las predicciones de ese modelo. De ese resultado vamos a obtener un data frame que tenemos mucho significado, mucho resultado. Y podemos extraer más resultados muy importante aparte de las predicciones que nosotros tenemos. Bueno, una vez que tengamos las predicciones, vamos a observar esos resultados en ese data frame, pero a nosotros nos interesa por el momento extraer nada más las predicciones y hacer las comparaciones con los demás modelos. Una vez que se traigan esos resultados, esperamos que se ejecute y vamos a ver ese data frame con todas esas características, información que nos dio el modelo adicional. Entonces, este es el data frame que yo le comentaba, ya se ha ejecutado. Podemos obtener tanta información interesante que nos pueden ayudar a poder explicar más el fenómeno o las predicciones del modelo. Veamos, guardemos en un nuevo data frame solamente las predicciones de esos valores. En este caso vamos a crear un data frame con las nuevas predicciones. Vamos a visualizar que es la fecha sea el index, la frecuencia sea ms, que sería la frecuencia mensual, y observar solamente esos datos. Podemos observar que tenemos la predicción del modelo, los 16 valores. Luego de esto, los valores, voy a guardar esos valores. A ver, guardo esos valores y voy a decirle que se me presente el nuevo data frame con todas las predicciones de los modelos. Aquí ya podemos observar en este data frame que tengo todos los modelos. Los valores reales, el modelo ARIMA, el modelo LSTM, Random Forest y el modelo Prophet. Ya podemos observar. Veamos el modelo Prophet. Aparentemente se ajustó bien a la curva, a los valores reales en algún momento, pero luego no aprendió muy bien, comenzó a aprender un poco mejor. Veamos la evaluación del modelo. Veamos la evaluación del modelo. Y vamos a hacer un resumen de todos los modelos. Okay. Veamos el resumen de todo el modelo.
de manera visual. Ya haciendo las comparaciones, ya resumen para ir finalizando esta parte. Vamos a ver dos gráficos del Plotly. Podemos ver que aquí la línea verde, que es el modelo del STM, no aprendió muy bien. Los demás modelos se ajustaron muy bien a los datos reales. Veamos la siguiente gráfica. Donde podemos observar también el mismo resultado. Datos diferenciados, edición de los datos, diferentes modelos. Vamos aquí, ya tenemos los diferentes modelos y podemos ver cuál es el modelo que no se ajustó muy bien. Prácticamente el modelo del STM no aprendió muy bien. Los demás datos sí aprendieron bastante bien. Por ejemplo, el modelo ARIMA aprendió muy bien. Ok, luego de esto, bien, tengo los datos ya, la comparación de los datos, la tabla de data frame con los datos. Bien amigos, con esto hemos llegado al final de este recorrido de este espacio de crear un modelo de serie de tiempo, a hacer comparaciones de modelos de pronóstico de serie de tiempo con Python, aplicando diferentes modelos para poder ir aprendiendo cada vez más cada una de estos tipos de modelos. Espero que sea de mucha utilidad. Gracias por haber estado pendiente. Si fue de mucha utilidad, compartan, suscríbanse a este canal. Les dejaré el cuaderno, este cuaderno en el GitHub brevemente. Pero compartan, suscríbanse y dejen su aporte, que eso va a ser muy importante para retroalimentar este contenido. Cualquier duda y comentario pueden dejarlo también en el canal. Nos seguimos viendo hasta la próxima.